día de hoy me encuentro en Yautepec, Morelos, en Los Bigotes de Zapata, nombre emblemático para todos los morelenses, donde usted podrá degustar de una gran variedad de platillos tradicionales mexicanos, además del tradicional molcajete típico de este lugar. Una de sus especialidades son los chiles en nogada, elaborados con los ingredientes típicos de la cocina mexicana. Un deleite culinario para que todos y todas las personas que los visiten tengan una experiencia gastronómica inolvidable, acompañado de un buen ambiente familiar y un excelente servicio. Y es precisamente aquí donde hoy en Libros a la Carta, Alma Carla Sandoval nos da a conocer Necroescritura de los días muy vivos. Doctora en literatura, activista y feminista, es poeta, periodista y docente, reconocida con múltiples premios y reconocimientos internacionales en cuento, novela y poesía. Ya me encuentro en estos momentos con Alma Carla Sandoval, a quien saludo con mucho gusto. Es un verdadero privilegio poder platicar contigo el día de hoy. Bienvenida a Libros a la Carta. No, al contrario, el gusto es mío, Judith, aquí muy contenta de estar en su programa y además también de estar construyendo comunidad todas y todos juntos. Alma Carla, son 20 libros los que tienes ya publicados y tu obra, bueno, pues se ha traducido a varios idiomas, al inglés, al francés, al portugués, ruso y rumano. Una trayectoria, una vida entregada a la literatura, a la creación, al activismo y pues bueno, como yo te digo, ¿no? A construir, a edificar para tratar de restañar todas las heridas de un tejido social desgarrado y pues bueno, tratando de ser congruente con lo que pienso, con lo que quiero y también haciéndole mucho caso a mi deseo, que es la palabra, ¿no? Eso es muy importante. Háblame un poquito de tu trayectoria. Yo sé que, bueno, es muchísimo porque prácticamente tienes toda la vida, pero vamos a contarles un poquito a todas las audiencias que nos están viendo en estos momentos, un poquito de ti. Yo soy Alma Carla Sandoval Arizabalo, nací en Zacatepec, Morelos, soy orgullosamente morelense. Eso. Crecí en Jojutla, me fui muy joven, a los 17, 18 años, a estudiar la carrera en la mítica Carlos Septién García, Escuela de Periodismo. Sí. Entonces yo soy periodista de raza y Necroescritura de los días muy vivos, el libro del cual vamos a estar conversando, es un retorno de alguna manera también a ese saber periodístico, a ese estar en el mundo, desde lo que ocurre, desde lo noticioso, pero también desde una de mis pasiones dentro de los géneros, que es la crónica. Entonces, estudio la carrera en el Distrito Federal de entonces, ahora Ciudad de México. Muy inquieta, me voy a viajar después a Cuba, consigo una beca precisamente acá del gobierno del estado de Morelos, en lo que era la Secretaría de Cultura de entonces, para escribir un poemario. Se llamaban, ahora las becas del PECDA se llamaban del FUECA, y comienzo a los 22 años, terminando la carrera, una trayectoria como escritora joven. Ahora serían estos creadores emergentes, y ya no suelto la literatura. Luego viene una beca del FONCA, voy uniéndolas con una beca también para estudiar una maestría en Bogotá. Antes me voy a Madrid, consigo una beca también en la poesía. Y vienen, pues bueno, muchos, no me gusta decir reconocimientos, sino oportunidades o boletos, como digo en el libro, salvoconductos para andar bailando por América Latina, por España, para seguirme formando. Entonces fueron 10 años de formación entre México y otros países que me permitirán ir y venir y, como dice Néstor García Canclini, convocar en mi propia biografía lo local. Hablemos en este momento de este ensayo maravilloso que en lo particular a mí como lectora me puso a pensar muchísimo, me hizo recordar toda esta realidad que en muchas ocasiones preferimos olvidar, sin embargo, pues no es posible, ¿no? Pero aparte creo que se tocan varios temas, habla del amor, habla de muchos momentos, de muchos temas que vuelven este ensayo verdaderamente no puedes parar de leerlo. Háblame un poquito de Judith, pues gracias por tu generosidad como lectora, que es cuando escribimos, lo que queremos es que no nos suelten las y los lectores, queremos que estén junto con nosotros. Este libro fue difícil, se escribió un año antes de la pandemia, en la primavera del 2019, yo estaba haciendo una estancia postdoctoral en Barcelona, se gestó solamente en 10 días más o menos, del 28 de abril al 9 de mayo, antes del Día de las Madres, curiosamente, y como comentaba en una conversación con unos amigos anteriormente,
Son muchas saetas, atraviesan muchos temas, está dividido en 3 partes. El primero es una crónica, que es un recuento de los feminicidios. La premisa de la cual parte Necroescritura de los días muy vivos es escribir una página por cada feminicidio que se publicara en fuentes muy confiables, en internet, en algunos medios de comunicación. Podría ser desde un diario, por ejemplo, tijuanense, o desde un medio como el de Aristegui Noticias. Yo tomaba un feminicidio, glosaba, es decir, escribía alrededor de esa nota fragmentos de lo que había ocurrido, y yo iba en la primera parte de este, que se llama, pues bueno, Exiliarse, de este ensayo, siguiendo la ruta de la muerte, que pues también es ancestral, con la distancia desde Barcelona, desde ese privilegio, lo reconozco, que me había dado la posibilidad de ir a buscar también una nueva vida, exiliarme. Hago un recuento, y ahí viene lo archivístico, de lo que habíamos pasado en los últimos años en México. Por eso yo creo que una periodista como tú se siente identificada, porque seguramente tuviste que haber dado la nota sobre esto, ¿no? Por supuesto, y son feminicidios que, bueno, pues han ocurrido a lo largo de la historia, que forman parte de nuestra realidad como mexicanos, como mexicanas. Es un libro fuerte, pero que nos hace reflexionar. Pero no solamente eran los feminicidios, que es el eje. Es el eje, digamos, el molde, es el caminito en el cual va esta necroescritura. Es un pretexto, en el mejor de los casos se ha dicho, para también hablar de las más de 2,000 fosas, para hablar de los asesinatos también de los activistas, desde lo ecológico, de hablar de Samir Flores, que nos tocó y nos realmente cimbró aquí en Morelos, de hablar de Berta Cáceres en Honduras, también de tocar todas estas persecuciones. Hay una alusión al gran trabajo de Alejandro Almazán con los Acapulco Kids, que tiene que ver con esta prostitución de niños indígenas, y es una primera parte difícil. La segunda parte del libro, rápidamente te comento, tiene que ver con una conversación acerca del amor y sus desconstrucciones, y hablar del necroamor. Necro significa negro, para quienes nos están viendo. Entonces, ¿de dónde viene esta necroescritura? De un término que un teórico y ensayista africano, Achille Mbembe, empieza a hablar de territorios de muerte, que tiene que ver con la necropolítica. Entonces yo quería pensar la escritura no solamente desde lo necropolítico, con estos genocidios. Tengo que hacer alusión de nuevo a las fosas, que ya se venía viendo en otros países, en otros continentes, y el parangón que tenemos en América Latina, que aunque por desgracia es de una mirada clasista, no gusta, pero está ahí, que es con el africano, pues me hacía pensar en qué significa, desde las nociones también de Sayak Valencia con el capitalismo gore, escribir. ¿Qué significa ser una escritora en medio de los feminicidios? ¿Qué significa la necroescritura? ¿Por qué se ha vuelto negra en el sentido de horrorosa, en el sentido de complicada? Y hago también una crítica de algunos escritores que me interesan, escritoras que me interesan, para hablar de cómo, qué es la necroescritura, cómo cuando nos comunicamos con la palabra resistimos, subvertimos, restañamos, cómo de otra forma, gracias también a esta convocatoria de que la vi y tomé la oportunidad de la Secretaría de Cultura y Turismo de Morelos y el FEDEM, pues bueno, pude encontrar un nicho para el libro y se publicara. Pero pues, ¿qué significa también amar en tiempos de horror? Buenos días. Limonada eléctrica. Muchísimas gracias. Bueno, y mira, con esta limonada aquí en este maravilloso lugar, los bigotes de Zapata, que bueno, ya nos apapacharon con esta bebida, que para el calorcito, Alma Carla, y seguir hablando de tu ensayo maravilloso, me parece genial. Salud. Está buenísimo. Delicioso. Es un restaurante que se disfruta mucho, la comida es genial, las bebidas, puede venir aquí a tomarse un cafecito, a comer en compañía de toda la familia. Pero bueno, hablábamos de este ensayo que me estabas platicando. Efectivamente, tú decías que el eje rector, bueno, eran los feminicidios, pero cuando tú empezaste a escribir, te surgían varias realidades, varios temas, y precisamente son incrustados dentro de este ensayo, ¿no? Tiene que ver con una crítica al amor romántico. Y el amor romántico está fundado en varios mitos. En ellos, por ejemplo, de que cuando te unes a alguien es para siempre, que tiene que ver con la eternidad, la unicidad, la fidelidad a toda prueba, pero además la omnipotencia del amor romántico. E insisto en el apellido,
romántico. Entonces, hablo de que cuando el afuera está verdaderamente ya pervertido o es imposible vivir sin miedo, amar en los términos ortodoxos, tradicionales, románticos, también se vuelve imposible. El amor romántico, que ha sido oscuridad medieval, y me atrevería a decir por antonomasia, pero no lo entendemos así, tendría que buscar otros caminos, otras fugas para evitar las capturas que implica el amor romántico. La captura que es mental, que es a nivel de todo, tiene que ser como fue con mis papás y con mis abuelos y mis bisabuelos o mis tatarabuelos, que ya no es posible cuando, por ejemplo, decía, hay otro poeta acá muy conocido, después de Auschwitz ya no es posible más poesía. O sea, después de un holocausto, pero este holocausto y este genocidio nuestro de las mujeres, lo dice Rita Segato en La guerra contra las mujeres, si la poesía ya no tiene lugar, ¿cómo es posible que el amor también lo encuentre? Entonces yo estaba buscando un lugar para otra forma de amar. Y de eso habla el necroamor, que tiene que ser profundamente, les adelanto un poco la conclusión, tiene que ser antisistémico. Y cuando hablo antisistémico, también tiene que ser un amor combativo, también tiene que ser un amor resiliente, tiene que ser una forma de amar distinta. Y definitivamente es un tema que yo creo que a todas y todos los que nos están escuchando en estos momentos, por ahí les va a surgir y les va a tocar, porque seguramente algunas y algunos en alguna situación se han encontrado con esto, porque la verdad lo que dices es muy interesante, tener ese amor romántico en estos tiempos tan complicados. ¿Cómo logras salir ileso de esta situación? Creo que es un poco difícil. Discúlpame que te interrumpa, pero del amor romántico nadie sale ileso. Totalmente de acuerdo. Nadie, porque se acaba. Y el libro tiene que ver con esa escritura precisamente, que está muy pegada al acontecimiento, tiene un profundo, sustrato periodístico, también filosófico. Hay citas de varios filósofos, filósofas, y literario, porque de la idea de Teodoro Adorno, de después de Auschwitz no es posible más poesía, Horkheimer, se va a lo que dice Heidegger, ¿no? ¿Para qué poesía en tiempos de penuria o en tiempos de hambre? Precisamente para existir poéticamente, que es la única forma de existir realmente, como dice este filósofo, desde el arte, desde la poesía, desde la cultura, desde aquello que protege y desde aquello que hace soportable la subjetividad, ¿no? Insisto, en tiempos tan complicados. Esto era prepandémico y hace un recuento, como comentaba, de los daños. Y me parece que uno de los valores que tiene este libro es su espíritu recordatorio, claro, de esto era lo que vivíamos antes, porque el mundo cambió por completo con la COVID-19. Por supuesto. Y recuerden que aquí hay algo ahí. Creo que en eso tiene la literatura, no solamente como testimonio, no solamente con sus cruces con la historiografía a nivel de archivo, sino también me encanta la literatura que opera como una especie de semáforo. Un semáforo amarillo, rojo, verde, que nos recuerda por dónde hay que transitar y por dónde no, o en qué momento movernos y en qué momento no. O cuando se prenden esas luces, esa luz ámbar, para decir, bueno, cuidado, repensemos mejor las cosas. Y son muchos temas y muchos tonos los que cruzan en esta trama que es Necroescritura de los días muy vivos, y invitar a todo el público, invitar a los lectores a que se asoman el libro. Gracias, Judith, porque no eres la primera que me lo comenta, eso me da un poco de tranquilidad. Yo no podía dormir cuando escribí este libro, fue te dije, en 10 días. Bueno, es que lo escribiste en 10 días, imagínate, no dormiste. Yo tenía huecos en la panza, como decimos, y un insomnio total. El libro me levantaba. Y seguías escribiendo. Seguía, y sentía que no podía parar con esta cosa neurótica que tiene la escritura, con una pulsión de vida que me parece que es la única que reconozco, al menos, ¿no? en mi experiencia. Y dije, bueno, hasta el final. Y yo decía, bueno, ¿después de esto qué? O sea, el país de donde yo vengo es como si yo lo perdiera. Soy jojutlense, con el terremoto del 2017 perdimos más de 3,000, 4,000 casas, y luego sabemos que a la vuelta tenemos fosas. El territorio de donde estoy es más que nada un cementerio. Y pues bueno, vamos a emigrar, busquemos, pero también aquí hay una gran
verdad y una gran crítica acerca de lo que significa ser inmigrante, ser una exiliada del neoliberalismo. O sea, cómo se tratan a los migrantes, a las migrantes latinoamericanas. Sí, imagínate una profesional con 25 libros publicados, un poco más, con un doctorado, con más de 10 años frente a grupo, dando clases en universidad, también dando clases a nivel maestría, de repente buscando clases para dar español con un sueldo ínfimo en Barcelona. Y comparando lo que ganas acá con un doctorado, con toda la experiencia, con reconocimientos, que no había tanta diferencia. Entonces, estas cuestiones también del capitalismo extractivista, estas realidades a las que se tienen que enfrentar, pues ya por la llamada y tradicional fuga de cerebros. Entonces, no podía yo hablar de esto sin vivirlo. Por supuesto. ¿No? Y por ahí va Necroescritura. La verdad es que yo creo que lo defines muy bien, porque sí inicias leyendo este libro y sí son como saetas las que te atraviesan, son varios temas los que te tocan, son varias realidades las que te hacen reflexionar. Me parece un libro muy interesante que verdaderamente yo recomiendo que lo adquieran, que lo lean, que lo disfruten. Les aseguro que les va a pasar exactamente lo mismo que a mí, no van a poder parar de leer. Por supuesto que también agradecemos a todos los involucrados en lograr que se publicara este ensayo maravilloso, al Fondo Editorial del Estado de Morelos, al FEDEM, que la verdad es que siempre se ha preocupado por dar a conocer todo este talento morelense, todos estos autores y autoras, con todos estos temas que vale la pena que los leamos, que los escuchemos, porque creo que esa pluma tiene mucho que decir aquí en el estado de Morelos. Yo les voy a dejar el teléfono por si en estos momentos ya nos está usted viendo, adquiera todos estos libros. Es 777-329-2200, extensión 1016 y 1023. También puede mandar un correo a publicaciones@morelos.gov.mx. Por ahí van a estar apareciendo también todos los datos para que adquieran su libro. De verdad que no se va a arrepentir, le va a gustar muchísimo. Se va a encariñar tanto con el libro que no lo va a poder soltar. Miren, aquí lo tengo yo en la mano, lo tomé y de verdad, Carla, no lo he soltado. Ay, gracias. No lo he soltado, lo cual te agradezco mucho porque la verdad lo he disfrutado, me ha hecho reflexionar, me he sentido identificada, han sido como saetas, como bien lo mencionas, que han atravesado. Es un libro, sí, claro, difícil porque es una realidad que no podemos olvidar, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. No nada más en esta época, en esta circunstancia que estamos viviendo ahora, sino creo que en todas, porque se tocan varios temas muy importantes. Creo que es un libro que puede doler, que puede arder, pero que toca. Exacto. Y no concibo una escritura que no tenga esa finalidad. Entonces, no, una escritura que es escritura tiene que subvertir, tiene que responder a la altura de las circunstancias, y a la altura de la muerte se responde con la altura de la vida, que es palabra palpitante y que es diálogo. Así se le responde a la muerte. A esa pulsión se le responde con todo. O sea, se le responde diciendo, estoy mirando el horror porque he tenido que mirarlo, pero sin embargo respiro y pues no estamos solas, no estamos solos. ¿Y qué van a decir de nosotros después, las generaciones que vienen, no? Que aquí se resistió y que aquí se encontró la vida que crece en medio del horror, que no es tan horrorosa finalmente si se resiste. Entonces, por ahí va. Muchas gracias a Alma Carla Sandoval por haber estado con nosotros el día de hoy en Libros a la Carta, y muchísimas gracias a nuestros anfitriones del restaurante Los Bigotes de Zapata por traernos estos deliciosos platillos. ¿Qué es? Te presento los platillos. Es un molcajete cielo, mar y tierra, que va acompañado de carnes y mariscos, y es una pasta fettuccine con mariscos. Wow. La verdad es que se ve delicioso, así que nosotros vamos a soltar el micrófono y vamos a tomar los cubiertos para degustar de estos deliciosos platillos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.